Y así es, hermanos. Ahora vamos a estar enseñando la segunda parte, hermanos. Tengo... van a ser 8 partes acerca de esto, hermanos. Antes del próximo tema que voy a estar dando. ¿Ok, hermanos? Son por temas. Este tema, hermanos, que estoy dando en 8 partes, se llama Definiendo el Cristianismo. Definiendo el Cristianismo. Ok, hermano, mi esposa se le olvidó lentes otra vez. Definiendo el cristianismo. ¿Qué, hermanos? ¿Qué es el cristianismo? Es lo que estuve preguntando el jueves. ¿Qué es el cristianismo? Y la respuesta correcta, hermanos, que sería para eso, es la única manera de conocer a Dios y como Él quiere y de vivir para Él. Es que eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Ahora, hermanos, el jueves estuvimos viendo que hay un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo Dios. La Biblia nos dice que hay un solo Dios. Pero también, hermanos, Dios habla de la Trinidad. No hablé de la Trinidad, ¿por qué? Y todavía no voy a hablar de la Trinidad, porque tiene su lección, tiene su tema, cuando me voy a enfocar en la Trinidad. Pero la semana pasada, hermanos, sí estuvimos hablando que hay un solo Dios, y que Dios conoce nuestra vida secreta. ¿Ok, hermanos? Nuestra vida secreta. Quiero que veamos solamente un versículo, empezar con un versículo de la semana pasada, un solo versículo, ¿ok, hermanos? Y de ahí voy a dar el tema que quiero dar el día de hoy. Ok, vamos allá a primera de Samuel. Primera de Samuel, vamos allá a primera de Samuel. Primera de Samuel. Ajá. Vamos ahí, hermanos, y vamos ahí al capítulo 16. Vamos a ir al capítulo 16. Ajá. Y versículo 7. Versículo 7. Capítulo 16, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y hermanos, estén orando por mi salud. Como dije la semana pasada, hermanos, el pastor Carrillo me preguntó, me dijo que están orando por mí, el pastor Rivas están orando por mí y todo esto. Yo sé que hermanos están orando por mí, hermanos, pero por lo loco ya no se le quita a uno. Es lo que le dije al pastor Carrillo, Salvador Carrillo. Y fue y le dijo al pastor Rivas, los caché. Entonces, los locos, hermanos, lo loco ya no se quita. O sea, la enfermedad esta no se quita, hay que vivir con ella. Y gracias a Dios que me permite predicar, me permite Dios enseñar la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso, hermanos. Es una bendición, hermanos, que puedo saber que tengo un Dios poderoso. Y si Él quiere me puede sanar, hermanos. Si Él quiere me puede sanar. Pero la verdad yo estoy muy a gusto así. Primera de Samuel, hermanos, 16:7. Fíjese lo que dice ahí. 16:7. Dice ahí. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su ¿qué? A su parecer. Ajá, está hablando de Saúl. Cuando iban a escoger a Saúl como rey. A David. Y lo que él estaba mirando era el físico o la estatura de Saúl. Entonces, ya lo que Dios le está diciendo ahí, le está diciendo, mira, dice ahí, Jehová respondió al profeta Samuel, le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo que lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Qué mira el hombre, hermanos? El exterior. Nosotros, hermanos, miramos el exterior. Yo miro el exterior. Yo puedo decir, mira, oh wow, ese es un buen hermano. Oh wow, mira, este es un hermano fiel. Es un hermano esto, es una hermana esto, es un hermano esto. Yo puedo ver eso, porque yo miro lo exterior. Pero aquí dice la Biblia, hermanos, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, claro. Pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Jehová mira el corazón. ¿Qué, hermanos? Jehová mira el corazón. Vamos ahí, hermanos. Vamos a orar para que Dios bendiga este mensaje. Señor, gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Padre, porque usted ha traído un nuevo mensaje, Señor, para mi vida, Señor, y para los hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor. Y gracias, Padre, por permitirme, Señor, todavía tener vista, todavía tener la mente
para poder, Señor, todavía aprender de su palabra y aplicar su palabra, Señor. Gracias, mi Dios, y sé que no dependo de mi mente, no dependo de nada de eso, Señor, dependo del Espíritu Santo, Señor, pero gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, todavía poder ver y todavía poder pensar de una manera, Señor, que pueda yo explicar la palabra de Dios. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús, amén. Hermanos, pueden tomar asiento, vamos a seguir ahí, hermanos. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios sabe las intenciones del corazón. Dios sabe eso, hermanos. Dios sabe lo que nosotros realmente queremos hacer. Si yo digo, yo quiero ir a la iglesia y no voy, yo podría pensar que no quiere, pero Dios es el que sabe que si quiere o no quiere. Pero recuerde también, hermanos, que Dios nos dejó las obras para mostrar a los hombres que creemos en Dios. Dice la Biblia, hermanos, que el nombre de Dios, el nombre de Jehová, el nombre de Cristo, incluso el Espíritu Santo, su nombre, ellos como personas son blasfemados por causa de nuestro comportamiento, de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hacemos. Entonces, hermanos, es importantísimo, hermanos, tener esa relación con Dios y entender en nuestro corazón, entender de que somos cristianos y que no solamente, hermanos, debemos conocer a Dios como Él quiere, sino que debemos vivir como Él quiere. Déjeme decirle, hermanos, que no vamos a poder vivir como Él quiere, nunca lo vamos a poder hacer si no le conocemos. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, o aunque mora en nosotros y no le conocemos, no tenemos comunión con Él, hermanos, entonces lo que va a pasar es que la carne va a tener comunión con la misma carne, con otros carnales. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que va a perder su salvación. Lo que estoy diciendo es que a veces, hermanos, perdemos esa comunión con el Espíritu Santo, esa comunión con Dios, con Jesús, por causa, hermanos, de nuestra ignorancia. ¿Cómo le puedo decir, hermanos? Ignorancia. ¿Cómo le puedo decir? La ignorancia no es, hermanos, que no está la verdad. No ignoramos las cosas porque no tenemos Biblia. No ignoramos las cosas porque no tenemos Biblia. Ignoramos servir a Dios, ignoramos la comunión con Dios porque queremos. Ese tipo de ignorancia estamos hablando. La ignorancia no estoy diciendo, es que yo no sabía. No, es que ¿cómo no es que no sabes? Es que está la iglesia, está la Biblia, está el Espíritu Santo, está Cristo, está Dios, están los hermanos. No, es que yo ignoro, estaba la palabra. No, es que yo ignoro eso. ¿Cómo lo ignoras? Lo que pasa es que no se quiere aprender, hermanos. No se quiere leer, no se quiere esforzar, no se quiere escuchar a Dios. ¿Okay? Y eso, hermanos, es lo que nos lleva de nuevo de la libertad a la esclavitud cuando pecaron Adán y Eva. Dios quiere, hermanos, que nosotros, hermanos, estemos en la comunión perfecta con nuestro Dios, como lo estuvo Adán y Eva. Eso es lo que quiere Dios. Adán y Eva, hermanos, lo perdieron, pero Cristo lo ganó. Entonces podemos volver a la comunión. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Todo esto es voluntario. Si usted desea no esforzarse, si yo deseo no esforzarme, hermanos, por mi voluntad propia, entonces nunca voy a tener esa comunión con Dios como lo tuvo con Adán al principio. Lo que va a pasar, hermanos, es que voy a practicar lo mismo que practicó Adán y Eva cuando Dios se acercó y les habló. ¿Sabe lo que hicieron? Se escondieron. Y ahora, no nomás se esconden de Dios, se esconden del pastor. Ahí viene el pastor, córrele, vámonos. Y eso, hermanos, es el sentir, eso es la emoción, eso es ¿cómo le puedo decir? Eso es como el sentimiento caído, puedo decir, o una característica del caído.
Una característica del caído es eso, que te escondes ¿de quién? De Dios. Esa es una característica. Entonces, queremos vivir como vivió Adán y Eva, en la inocencia, en la perfecta comunión con Dios, o queremos vivir después de la caída, como lo menciona ahí en Génesis capítulo 3, donde se escondió, donde el trabajo se puso duro, donde la tierra no daba su fruto, donde hay asesinatos. Todo eso, hermanos, es de la caída. Pero, hermanos, no nos podemos excusar y decir que es que yo estoy caído, tengo naturaleza caída y es que por eso soy pecador. Hermanos, no hay excusa para eso. Tenemos a Jesucristo que es más fuerte que el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Entonces no hay excusa. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que no va a resbalar. Lo que sí estoy diciendo es que usted no debe practicar el pecado, si es algo. No estoy diciendo, hermanos, que cuando usted peca se le quita la salvación. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando practica el pecado, hay una duda ahí entre nosotros, porque la Biblia dice que el hombre mira. Pero realmente Dios es el que conoce el corazón, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, los hombres y las mujeres que no tienen una relación correcta con Dios. Sabemos, hermanos, nosotros creemos como cristianos, nosotros creemos, y ahorita entramos, hermanos, aquí, nosotros, hermanos, sabemos, hermanos, que como cristianos, sabemos que tenemos una naturaleza caída, sabemos que cualquier momento podemos resbalar en cualquier pecado, nosotros lo sabemos eso. Ahora, el cristiano necesita saber eso. Una característica, hermanos, de que es cristiano o que no es cristiano, que está fuera de la comunión con Dios, es cuando la persona dice, es que yo no he pecado, fue Él. Es que yo no soy igual que aquel. Es que yo no fui el que perdonó al rey, ni a Abimelech, ni a las ovejas. Fue tu pueblo. Yo no fui. Y se autojustifica. Y la persona ¿cómo dije? Justifica. Y eso, hermanos, a mí me dice, pues si yo practico eso, a mí me dice que yo no tengo comunión con Dios. Yo estoy viviendo todavía en cuando Adán y Eva cayeron. Cuando dijeron, es que Señor, yo no fui. Fue la mujer que ¿quién me dio? Que tú me diste, le dijo a Dios. No, es que yo soy así por ella que tú me diste. Dice la mujer, no, es que es por esta víbora que me diste de marido. O marida, o esposa. Entonces, hermanos, cuando fueron creados, hermanos, por primera vez Adán y Eva, tenían una relación correcta con Dios. Ellos sí la tenían correcta con Dios. Poseían verdadero conocimiento, justicia, santidad, porque Dios hizo todo excelente y perfecto. No se deje engañar, hermanos, que hay gente allá afuera llamándose cristiano que dice, yo no entiendo por qué Dios permite este homicidio. Yo no sé por qué Dios permite que este pastor nos robe o caiga en pecado. Yo no sé por qué. Hermanos, fue por la caída, por la falta de comunión con Dios. Por eso fue. Dios nos hizo perfectos, pero fíjese lo que dice aquí, hermanos. Fíjese lo que dice. Es más, hermanos, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros decimos, mira, pues si Dios hizo todo perfecto, entonces ¿por qué mira esto? ¿Por qué mira esto? ¿Sabe lo que estamos haciendo como cristianos? Estamos diciendo que Dios no lo creó perfecto. Estamos diciendo que Dios creó algo que falla. Y Dios no falla. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Vamos ahí a Génesis 1:27. Génesis 1:27. Vamos ahí, hermanos. Génesis 1:27.
¿Okay? Vamos a ver cómo lo creó al principio. Cómo Dios creó al hombre y a la mujer al principio. ¿Okay? Fíjese lo que dice. Génesis 1:27 dice ahí. Y creó Dios al hombre, ¿a su qué? A su imagen. A su imagen. Dice, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Ahora, versículo 31. Brínquele ahí. Dice ahí, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí, ¿que era qué? Era bueno. ¿En qué? En gran manera. En gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, quiero ligar, hermanos, ese versículo que tenemos ahí, lo quiero ligar con otro versículo que habla ahí, el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, hermanos, capítulo 7, versículo 29. Fíjese ahí, hermanos. Eclesiastés. Ajá. Este capítulo. Vamos ahí, hermanos, Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Y estamos hablando aquí, hermanos, de Eclesiastés. Estamos hablando de un hombre sabio. ¿Ok? Estamos hablando de Salomón. Estamos hablando de un hombre que sabía. ¿Ok? 7:29. 7:29. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Eclesiastés 7:29. Dice ahí. Dice, he aquí, solamente esto he hallado. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Salomón. Él está diciendo, mira, de todo lo que yo les he dicho, esto es lo que yo he hallado. Fíjese qué es lo que halló. Ellos, dice aquí, dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre ¿qué? Recto. Recto. Pero ellos buscaron ¿qué? Muchas perversiones. Muchas perversiones. Entonces, Dios, hermanos, Adán y Eva, hermanos, el primero hombre y mujer, los hizo perfectos, los hizo en inocencia. ¿Okay? Los hizo perfectos. Ellos disfrutaron, hermanos, una relación en comunión con Dios. Ahora estoy diciendo esto, hermanos, porque esa es la relación que nosotros deberíamos estar disfrutando. Esa es la relación esa es la relación que debería estar disfrutando el cristiano. Esa perfección, hermanos, esa comunión con Dios ya es accesible a nosotros gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ya podemos disfrutar de eso. Ahora, fíjese aquí, y luego dice, ¿qué dice, hermanos? Dice, pero ellos, no dice Dios, pero ellos buscaron muchas, ¿qué? Perversiones. Perversiones. En otras palabras, hermanos, si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10, dice ahí, hermanos, dice, no hay justo, ni aun qué, ni a un uno. Pero fíjese, hermano, lo que dice en adelante. ¿Usted sabía que Dios en adelante dice, hermanos, que de nosotros, del dentro de nosotros, hermanos, como Dios nos mira en la forma caída, Él está diciendo que apestamos como muertos? ¿Nunca había oído eso usted, hermanos? Nunca lo había oído, ¿verdad? Vamos ahí a Romanos capítulo 3. Quiero decirle esto, hermanos, porque o apestamos o no apestamos. O tenemos comunión o no tenemos comunión. O somos amigos de Dios o somos ¿qué? Enemigos de Dios. Ahora yo, el hermano Joel, estábamos hablando de la mañana y hay un montón de versículos que podía haber puesto ahí donde dice que los amigos de Dios son los que obedecen. Los que aman al Padre son los que hacen lo que dice el Padre. Los que siguen sus mandamientos. Ahora, hermanos, los mandamientos, todo eso, hermanos, los mandamientos que se escribieron, los 10 mandamientos y los 613 mandamientos que existen en la Biblia y todo eso, los únicos que nosotros nos seguimos es los que son referentes a Cristo, porque ya se cumplieron. Ya no hacemos sacrificios porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Pero lo que viene siendo lo demás, hermanos, eso nos ayuda a amar a nuestro hermano, amar a Dios más que todas las cosas, no ídolos, la mentira, el matar, el homicidio, todo ese tipo de cosas, hermanos, son los que nos quitan la comunión con Dios y es los que nos hace a nosotros de adentro apestar para Dios. ¿Apestar a qué? A muerto. Vamos ahí, hermanos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Romanos 3:23. Digo, Romanos 3:10, disculpen. 3:10. 3:10, sí, así es.
3:10. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Yo me quedé pensando cuando estaba estudiando, estaba haciendo este estudio y dije, caray. Estamos 3:10, ¿verdad? Ok. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Vamos a ir al 10, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Eso es cuando estamos caídos, cuando no queremos de Dios. Dice aquí, no hay quien busque a Dios. En otras palabras, usted puede decirme, no, es que yo sí busqué a Dios, por eso lo encontré. Pero ¿qué tal si Dios no hubiera provisto un Salvador? ¿A quién hubiera buscado? ¿Qué tal si Dios hubiera dicho, no, yo no quiero nada con ellos? ¿A quién hubiera buscado? A nadie. Si no es porque el Espíritu le habla, si no es porque Dios le dice, si no porque Dios le pone circunstancias, nosotros ni siquiera buscáramos de Dios. Pero fíjese aquí, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. En otras palabras, nosotros no le servíamos a Dios. Éramos de inutilidad. No le servíamos. Señor, mira, tengo esta hora para ti. Señor, mira, voy hincado para ti para hacer esto. Señor, voy a clavarme en la cruz el día de la Pascua. Y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo peor, y me van a dar latigazos y hasta me va a salir sangre. Todo eso es inútil. Es inútil. Al contrario, lo que estás diciendo es, mira, Señor, te voy a ofrecer un sacrificio lleno de pecado y de suciedad. Ahora, no nomás eso. Fíjese lo que causó la caída en cada uno de nosotros. Fíjese, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice aquí, sepulcro abierto. ¿Qué es un sepulcro? Una tumba. Abierto. Dice el sepulcro abierto, ¿verdad? Un cerrado no apesta, pero un abierto sí apesta. Dice, sepulcro abierto, ¿es su qué? Garganta. Es su garganta. Así nos mira Dios. Así nos mira Dios, como un sepulcro abierto. Así nos mira, como si nos mira apestosos. Nos mira que apestamos. Dice, a mí su sacrificio, sus obras de Él no me agradan. Al contrario, son como trapo de inmundicia para mí. Eso dice Dios. A mí no me vengas con obras, no vengas con eso. Primero acepta a Jesús y deja que Él te enseñe a hacer las obras que a mí me gustan. Eso es el cristianismo, porque es la manera de conocer a Dios como Él quiere. Y, ¿qué dice? Y vivir para Él. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a apestar para Él? ¿Cómo vamos a ofrecer obras para Él en nuestra naturaleza caída, hermanos? ¿Cómo le vamos a dar eso a Dios? Aún el cristiano sabiendo, porque debería saber el cristiano. Y dice aquí, hermanos, su boca está llena, dice aquí, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran ¿para qué? Derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Sabe qué quiere decir eso? Y no conocieron camino de paz. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo he escuchado que a mí me han dicho, mira, yo vivo en paz, yo no necesito a Dios. Tengo buen trabajo, tengo todo, mira, ¿para qué necesito creer en Dios y esclavizarme para con Dios? Y ellos, según ellos, una religión. Si yo tengo paz, mi hijo es doctor, mi hijo es abogada, mira, yo estoy bien. Hermanos, no está diciendo eso. Lo que ahí está diciendo es que nunca conocieron la paz que trajo Cristo entre Dios y nosotros. Eso es lo que está hablando ahí. Eso es lo que está diciendo. Pues ¿qué paz tienes? ¿Tienes paz? Tengo paz para con todo. ¿Tienes paz para con Dios? Pues sí tengo paz para con Dios. Y yo soy cristiano. ¿Y eres cristiano? ¿Y por qué eres cristiano? Porque el pastor me dijo que soy cristiano. Y he escuchado tantas cosas. No, porque es que yo me bauticé, por eso soy cristiano, porque yo me bauticé. ¿De dónde sacan esas cosas, hermanos?
Va a llegar al cielo y va a decir, oh Señor, ¿por qué? El Señor Jesús va a decir, ¿por qué te voy a dejar entrar? No, es que yo me bauticé. Oh, sí te bautizaste. ¿Y por qué te bautizaste? No, pues me echaron en el agua. ¿Pero por qué te bautizaste? ¿Qué representa el bautismo? Y los que saben lo que representa el bautismo, hermanos, que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nueva vida, para andar en nueva vida, haga de cuenta como que si nomás se remojaron. Y vuelven, hermanos, a la vida que Dios no quiere que tengamos. Fíjese lo que dice aquí, hermanos, en Génesis 3:8. ¿Ya lo vimos o no, hermanos? Génesis 3:8. ¿No lo vimos, verdad? Dice ahí, hermanos. Dice, y oyeron la voz. ¿La voz de quién? De Jehová. De Jehová Dios que se pasaba en el huerto. Entonces eso a mí me da a entender, hermanos, que cuando alguien escucha la voz de Dios es porque tenían comunión con Dios. Tenían comunión con Dios. Sigue leyendo ahí, hermanos, lamentablemente. Dice ahí, y el hombre y su mujer, ¿qué? Se escondieron, pero ellos tenían comunión con Dios. Ellos escucharon la voz de Dios. Ahora, cuando ellos escucharon la voz de Dios, ¿ya estaban caídos? Cuando ellos escucharon la voz de Dios, ¿ya habían pecado? Sí, habían pecado. Entonces, si nosotros somos pecadores, hermanos, ¿cuál es la excusa de no escuchar la voz de Dios? En vez, hermanos, de cuando escuchemos la voz de Dios, porque Dios nos habla por medio no solo de su naturaleza, sino dice la Biblia que el Espíritu Santo, hermanos, es el que quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, es el que convence de pecado. Pero ¿qué hace uno? No, se esconde. Sí escuchan a Dios, sí les habla a Dios, sí miran las cosas de Dios, sí los lleva a Dios. El Espíritu sí habla a los pecadores, no le hace que no sea salvo. El Espíritu Santo convence de pecado. Él está ahí, aquí en el mundo, haciendo la obra para que la gente sea salva. No hay excusa, hermanos, para nosotros escondernos de Dios. No hay excusa para decir que ignoramos, que no sabíamos de Dios, que no sabíamos de Cristo. No hay una excusa. Hermanos, o somos amigos o somos enemigos. O hacemos lo limpio o hacemos lo profano ante Dios. Una u otra cosa. No hay de otra, hermanos. Un cristiano vive para Dios y claro que el cristiano va a rebalar, claro que sí. Pero el cristiano se va a levantar, hermanos. Ahora, fíjese aquí lo que pasó, hermanos. Ahora, tenían una relación correcta, hermanos, pero a través de la desobediencia de Adán y Eva, ¿qué pasó? En Génesis 3, cayeron en pecado. Cayeron en pecado. Y la Biblia nos dice, hermanos, ahí, hermanos, vamos ahí a Romanos. Romanos 5:12. Fíjese lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. No hay excusa, hermanos, por no servir a Dios. Oh, mi Dios, yo no sé cuál es tu voluntad. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Al principio y lo más facilito, venir a la iglesia. Es lo más sencillo. En el día de Pentecostés, hermanos, capítulo 2, ¿dónde los agarró Dios? En la iglesia. En el capítulo 1 del versículo en Hechos, hermanos, en el capítulo 1, ¿dónde agarró Dios orando a la gente? En la iglesia, unidos. Cuando Cristo se apareció, hermanos, y no estaba Tomás ahí, ¿qué estaban haciendo ahí los discípulos? Estaban congregados. El siguiente domingo, cuando ahí estaba Tomás y dice, yo no creeré, al menos que yo toque ahí sus heridas, entonces, y mete el dedo ahí en su costado, mi mano en su costado. Ahí estaba. Pero dice ahí, hermanos, Romanos 5:12, dice, fíjese lo que dice. Dice ahí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuanto qué? Porque todos pecaron.
Por cuanto todos pecaron. Ahora, el cristiano, hermanos, no solamente sabemos que hay un solo Dios. No solamente sabemos que hay un Dios, sino que sabemos que hay dioses, que hay ídolos. Y que el Dios de nuestra mente, al que muchos cristianos o no cristianos dicen creer, es el Dios que les da la oportunidad de pecar cuanto quieran. Ese no es el Dios del cristianismo. El cristiano es el que se sujeta a Dios. El cristiano es el que conoce a Dios y lo que Dios le gusta. Ese es el cristiano. Ahora, dice aquí, hermanos, 5:12, dice, por cuanto todos pecaron. Ahora, es bien importante, hermanos, que nosotros como cristianos entendamos nuestra naturaleza caída. Si no entendemos, hermanos, que tenemos una naturaleza caída, nunca vamos a atacar ese problema. Un ejemplo, si usted no sabe que tiene cáncer, nunca va a recibir tratamiento. El cristiano necesita saber, por eso estoy hablando de esto, hermanos, de la caída. Porque nosotros necesitamos saber, hermanos, de que no somos tan fuertes como nosotros creemos. Que porque tenemos al Espíritu Santo, yo ya soy fuerte y yo ya me voy a exponer. El exponerte al pecado, hermanos, estás tentando a Dios. Es pecado. El cristiano conoce las maquinaciones, no ignora las maquinaciones ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Yo conozco como obra Gálatas 1:8. ¿Sabe lo que dice? Dice, si un ángel o alguien, lo voy a parafrasear, o alguien viene con otro evangelio, o un evangelio que sea diferente, sea anatema, no lo recibas. La Biblia también dice que el diablo se viste como ¿qué? Ángel ¿de qué? De luz. Yo conozco eso. Por eso cuando viene alguien, hermanos, hace tiempo vino una persona que quería predicar en nuestra iglesia, o varias personas han querido predicar en nuestra iglesia, o enseñar en nuestra iglesia. Yo sé porque ellos se visten así, ellos se visten como ángeles de luz, pero de luz no tienen nada. Y nosotros como cristianos debemos saber, hermanos, de que somos pecadores. Claro de que somos pecadores. Vamos ahí, hermanos, a Isaías 59. Isaías 59. El pecado humano, hermanos, constituye una barrera para la comunión de hombres y mujeres con Dios, ya que Él es santo y justo. Eso debemos entender. ¿Quién ha pecado aquí? Todos. Todos somos pecadores. Ahora aquí está lo interesante. Isaías, ¿qué capítulo? Isaías, hermanos, 59:2. Esto es lo interesante. Lo interesante, hermanos, es que somos pecadores, tenemos pecado, apestamos para Dios, nuestras mejores obras apestan, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, y no les necesito explicar qué es trapo de inmundicia, pero hermanos, estamos podridos para Dios. Mientras no entendamos que somos pudrición para Dios, que no somos nada nosotros sin Él, mientras no entendamos eso, hermanos, nunca le vamos a buscar como deberíamos buscarle. Un cristiano necesita entender que es pecador. Un cristiano necesita entender, vamos a ver Isaías 59:2. Un cristiano necesita entender que el pecado te aleja de Dios. Que el pecado deliberado te quita de la comunión con Dios. Eso necesitamos saber nosotros, hermanos. Cuando nosotros venimos al cristianismo, hermanos, no quiere decir que no vayamos a pecar. Lo que quiere decir el cristianismo es que yo ya sé que voy a caer en pecado. Yo conozco que soy humano. Yo conozco que soy débil. Yo conozco que dependo de Dios. Y entre más lejos de Dios esté, menos voy a poder depender de Él.
Oh Señor, gracias por tus bendiciones. Oh Señor, gracias por tu... ¿Dónde estás? No vaya a ser que sea el diablo el que te esté dando. ¿Dónde está tu comunión con Dios? ¿Dónde está tu obediencia con Dios? Porque o apesta tus obras, o son agradables a Dios tus obras. O tus obras son gratas, agradables, que sube al cielo como humo y son agradables a Dios. O tus obras apestan tanto que Dios se tiene que voltear de ti y de mí, por causa de que conocemos que somos pecadores, de que conocemos que estamos mal, de que conocemos, hermanos, que estamos haciendo mal. Y aún así, hermanos, nos justificamos y decimos que estamos bien con Dios porque estamos bien económicamente. Déjeme decirle, hermanos, que, mire, oh, es que a mí me hicieron un milagro, o es que a mí me sacaron esto, o es que a mí me hicieron rico. No tiene nada que ver con el evangelio. Vean la Biblia, hermanos, si lo vamos a ver en las doctrinas. Vean la Biblia cómo se porta un endemoniado. Un endemoniado a mí no me habla por teléfono. Un endemoniado no me habla por teléfono y me dice buenas cosas. Un endemoniado va a tirarse en el suelo, se va a revolcar como si tuviera epilepsia. Ese es un endemoniado. Ahora, si actúa como endemoniado es porque anda en desobediencia, alejado de las cosas de Dios, alejados del amor de Dios que ofrece. No estoy diciendo que Dios no le ama, lo que estoy diciendo es que el amor es rechazado. O sea, nosotros rechazamos el amor de Dios que Él mismo nos está proveyendo. Eso es lo que me refiero. Porque el amor de Dios está ahí siempre. No hay excusa. Si amamos a Dios y somos amigos de Dios, ¿por qué no estamos con Él? ¿Quién aquí está endemoniado? Qué casualidad, hermanos, que aquí no llega ningún endemoniado. Ni uno. Aquí llega pura gente que quiere aprender, gente que quiere servir a Dios, gente que quiere aprender la palabra. ¿Y sabe por qué el demonio no se acerca aquí? Porque la palabra lo hace temblar. Porque Jesucristo solamente usó 3 versículos. ¿Y qué hizo Satanás? Huyó. Pero qué casualidad, hermanos, que tenemos a Satanás, o no tenemos. Iglesias tienen a Satanás metido ahí todo el culto. ¿Qué es eso, hermano? ¡Qué vergüenza! Satanás, los demonios miraron a Jesús y así le reconocieron y le dijeron, ¿sabes qué? No podemos estar juntos. Mándame aquel hato de puercos, de cochis. Y se murieron y se ahogaron, porque no soportan la presencia de Dios. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Dios, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Satanás aquí? Huir, se va. No, hermanos, el problema no es Satanás aquí en este caso. El problema es la desobediencia. Eso es. El problema, hermanos, déjeme decirle, el problema de Génesis no era la serpiente. No era la serpiente. Y para que mire, estoy en internet para que me escuche todo el mundo. No era la serpiente. ¿Sabe cuál era el problema? La desobediencia de Eva y de Adán. La falta de compromiso. La falta de respeto a la autoridad de Dios. Eso era, aún en su inocencia. Aún cuando todavía no había caído. Ahora, no es que es que la serpiente me engañó. Es la serpiente, recibe su castigo. Ella, déjala a ella. Eres tú. Tú eres la que no tienes comunión con Dios. Tú eres el que no tienes comunión con Dios. Ya deja al diablo en paz, pobre diablo. El diablo no tiene tiempo para eso. El diablo anda metido allá en el Vaticano. Él anda en cosas más importantes. Él anda tratando de conquistar el mundo, como diría ¿cómo se llama ese el chiquito y el granote? ¿Cómo se llama, hermana? Pinky Cerebro. Él anda como Pinky Cerebro allá queriendo. Él no está con pequeñeces.
¿Y sabe por qué no está aquí con pequeñeces? Porque él dice, no, dice, el pueblo de Dios se dice cristiano y está en desobediencia. Ellos hacen todo el trabajo por mí. Eso es lo que pasa. Qué ignorancia, hermanos. Qué ignorancia de decir, hermanos, de pensar. Ahora, si usted va y se tira ahí y le da una convulsión, yo le hablo de emergencia. Oro por usted y abro emergencia. Ahora, si emergencia y la, ¿cómo se llama? Y la ambulancia le dice a usted y me dice a mí, le dice, es que usted no tiene nada, yo no sé qué pasó. Entonces nosotros diríamos, ¿sabe qué? Si es el hermano Rodi o alguien más, diría, ¿sabe qué? Hermanos, vamos a poner la mano sobre esa persona y para que esa persona acepte a Jesús. Y Jesús mismo lo va a alejar. No yo, no él, no los demás. Rodi, el hermano Rodi lo va a alejar con solamente dejar a Jesús entrar en su corazón. ¿Quién va a oír? ¿Satanás? Tal vez le doy un vasito de agua de aquí, local. Pero no voy a andar con cosas hermanos, y muchos se dejan engañar. Muchos se dejan engañar, hermanos. ¿Qué es eso? ¿Usted sabía que hay una doctrina, hermanos, que es la doctrina de los demonios? ¿Usted sabía que hay una doctrina que se llama la satanología? ¿Usted sabía que hay demonología? Que lo vamos a ver en mis estudios. A su tiempo vamos a estudiar, voy a hablar de eso. Porque yo necesito, hermanos, que el pueblo cristiano, así como los apóstoles, así como los discípulos, no como esos que quisieron sacar un demonio y salieron bichis, que salieron desnudos y yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, pero ¿y tú quién eres? Y salieron sin ropa. ¿Sí conocen la historia, hermanos? Salieron desnudos allá todos bichis. El pueblo cristiano, hermanos, y la razón que yo se lo voy a enseñar es porque el pueblo cristiano debe saber cómo actuar si realmente hay una persona endemoniada. Pobre gente, hermano, las cachetean y no sé qué tanto le hacen, las traen de las greñas. Recuerden que no es el cuerpo. Esta guerra es espiritual. Yo no necesito cachetear a un endemoniado. Mi hermana fue a una iglesia, no voy a decir el nombre, pero fue a una iglesia donde le dieron un agua. Y mi hermana me dijo, dijo, ¿sabes qué? Tuve que ir a orar por ella y todo eso. Y aceptó a Jesús y gracias a Dios sanó. Pero dijo, ¿sabes qué? Se sintió igualito que una droga que se llama LSD. Se llama ácido. Son unos papelitos chiquititos que no se ven, donde se puede poner la frente con el mismo sudor, donde se puede poner abajo en la lengua, donde se puede poner en agua, y eso lo hace a usted mirar, ¿cómo se llama? Visiones, demonios. Usted puede mirar al pastor y lo mira con cuernos. Y ahí está la gente que cacheteándolo y dándole patadas y salte de ella, Satanás. Hermanos, esto es espiritual. La forma que sale un demonio es espiritual. Si alguien tiene un demonio, si alguien viene, si uno de ustedes me dice, mire, esta persona está endemoniada, ¿sabe lo que yo haría? Yo haría, en cuanto llegue a mi casa, yo me encierro en mi closet, agarro a mi esposa, agarro a mi hijo, vamos a orar a esta persona para que esta persona acepte a Jesús. Y el demonio se pueda ir. Pero hermano, hay tantas barbaridades que se hacen, hermanos, por esto. ¿No he leído Isaías 59:2? Lo bueno que todo es temprano, hermano, los tacos todavía no los cierran. Fíjese lo que dice ahí, hermanos, Isaías 59:2. No sé que yo ni estoy ahí tampoco. Pero vuestra iniquidad han hecho eso. Fíjese, Isaías 59:2. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Dice aquí, 59:2. Dice ahí. Vamos a pensar al principio. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. ¿Okay? Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová, ¿para qué? Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 2. Ahí está lo bueno. Bueno, vamos a seguir. Ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2. Ahí está lo interesante. Fíjese lo que dice ahí. Pero el demonio ha hecho división entre vosotros. ¿Eso dice? No, vuestras iniquidades. ¿De quién? De nosotros. Ahora,
Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros. División. Ay, no, yo no leo la Biblia porque es bien divisiva. Yo no enseño esto porque todos son bienvenidos y si eres gay o si eres LGBT, RSTV, yo no sé cuántos hay ya. Todo el alfabeto ya se acabó. Perro con perro, gato con gato y se casan con gatos. Mi perro está guapo, pero no me caso con él. Pero hermanos, dice aquí, pero vuestras iniquidades han hecho división, hermanos. La iniquidad de nosotros, hermanos. Entienda, hermanos, el cristiano que vive en iniquidad, que vive en desobediencia, que vive, hermanos, apartado de las cosas de Dios, ¿qué hace él mismo? ¿Qué ocasiona él mismo? Dice, hecho división entre vosotros y vuestro ¿quién? Y vuestro Dios. ¿Quién causa la división? Nuestras iniquidades. Nosotros mismos causamos división. Es que yo ya no escucho la voz de Dios. Es que yo no sé si Dios ya está conmigo. Ore, arréglate, obedece. Ven a la iglesia. Porque aquí, hermanos, vamos a aprender cómo nosotros podemos tener una buena relación con nuestro Señor. O la tienes o no la tienes. Isaías 59:2, hermanos. Nosotros mismos hemos hecho eso. Primera de Juan 1:5, hermanos. Primera de Juan 1:5. Fíjese lo que dice ahí. Primera de Juan 1:5. Ya me lo termino, hermanos. Primera de Juan 1:5. Ya no me interrumpan. Primera de Juan, hermanos, 1:5. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Y esto es bueno, hermanos. Este versículo, hermanos, deberíamos aún hasta memorizárnoslos. Ahorita le voy a decir por qué. Fíjese el versículo 5. ¿Lo tienen? Primera de Juan 1:5. Dice ahí, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Fíjese, y os anunciamos. ¿Qué es lo que estamos anunciando? ¿Qué es lo que está anunciando ahí Juan? Dice ahí, Dios es luz. ¿Y no hay qué? Y no hay ninguna tiniebla en él. Ninguna tinieblas en él. Versículo 6. Versículo 6. Ahí te va, cristiano. Si decimos que tenemos comunión. Si decimos que tenemos comunión con él, fíjese. Si yo digo, no, es mi Dios, no, es mi todopoderoso, no, es omnipresente y Él no me conoce y gracias, Dios me bendice y esto y todo esto pero dice aquí, hermanos, Dios es luz. Dice, y no hay ninguna tiniebla en Él. Ahora el versículo 6. Si decimos que tenemos ¿qué? Comunión con Él. Fíjese, hermanos. Ahí es donde yo sé. Por eso usted me dice, el pastor me critica. El hermano es bien criticón y me va a criticar. Y me va a criticar. ¿Sabe cómo nosotros sabemos que si estás en luz o no? Por este versículo. Y por otros más. Fíjese este versículo. Si decimos que tenemos comunión con Él. Si decimos que es nuestro Dios. Si decimos que tenemos esa comunión con Él y si decimos que Él es nuestro amigo, si decimos que obedecemos su palabra y andamos ¿en qué? En tinieblas. Mentimos. Y no practicamos ¿qué? No practicamos La verdad. Y no practicamos la verdad. Ahora, en otras palabras, hermanos, se lo voy a traducir a mi manera. Fíjese lo que dice aquí. Una persona viene y me dice, es que Dios me bendice y yo ando en comunión con Dios. Yo le voy a decir, no seas mentiroso. Y me va a decir, ¿cómo me criticas? Eres bien grosero. Bueno, vamos ahí a 1:6. Dice aquí que si no practicamos la verdad, dice aquí que es mentiroso.
Reclámale a Dios. Es lo que Dios dice. Que si dices que andas en comunión con Él y andas en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Ahora, no solamente eso, hermano. Dice versículo 10. Vayas ahí. No solamente diga, no le hace que yo me diga mentiroso. No le hace que tomo, yo soy bien mentiroso. Aquí es donde está el problema. Si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos a quién? A él mentiroso. ¿Y su palabra no qué? No está con nosotros. Entonces no me digan que conoce su palabra. Oh, yo conozco la Biblia. Oh, yo conozco todo. No seas mentiroso porque no andas en luz. Porque no andas en luz. No caminas con Él. No mientas. Porque no nomás eres mentiroso, sino le haces mentiroso a Él. Es la verdad, hermanos. Eso dice la Biblia. Si decimos, hermanos, que andamos en comunión con Él y no es verdad, ¿cómo sabemos que no andamos en comunión? Porque se nota, se ve. Se ve. Gracias a Dios. Y fíjese cómo nos sana, hermanos. Fíjese cómo Dios nos ayuda. Mire, es una pregunta. Cuando tú andas mal, o yo ando mal, cuando andamos en pecado, deliberadamente, ¿Dios nos ayuda y nos saca de ahí? No responda. Vamos a leer aquí. Fíjese lo que dice aquí. Dice aquí. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos, ¿qué? En luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y la qué? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, para que Dios nos limpie de todo pecado, ¿en qué debemos estar? En luz. Porque si no estamos en luz, no solamente somos mentirosos por nuestras obras, sino le hacemos a Él mentiroso, porque decimos, yo no he pecado. Yo estoy muy bien. Y se dicen, pues es que yo no voy a la iglesia porque Dios está en todo lugar. Mira, me salieron bien doctrinales del Instituto Bíblico. No, la Biblia dice que Dios es omnipresente, que quiere decir que Él está en todo lugar. Eso quiere decir que no nomás está en un templo hecho por hombres. ¿Usted sabía, hermanos, que el templo que está en este lugar no está hecho por hombres? ¿Usted sabía que el templo, el que está aquí adentro de esto, la que se llama iglesia? No estoy hablando del edificio, estoy hablando de la iglesia. ¿Usted sabía que usted y yo somos templo de quién? de Cristo Dios. El Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces si decimos, ¿por qué no le decimos a Jesús? Mira Jesús, pues si donde hay 2 o 3 de tu iglesia, o sea, congregados, que quiere decir congregación, iglesia, si hay 2 o 3 en tu nombre ahí, ¿por qué no le cambiamos, Señor? Y mejor mira, acá andamos en la casa y no hay necesidad, porque tú eres omnipresente y pues ¿verdad? No hay necesidad. No te queremos desobedecer, Señor, pero yo me imagino que deberíamos cambiar un poquito ahí la Biblia para no tener que ir hasta allá, a un templo hecho por hombres. Y ni le voy a contar lo que en el evangelismo ayer lo que me encontré. Joel ahí estuvo ahí conmigo y mi esposa ahí estuvimos y ay hermanos, me dice, estamos hablando y todo y me dijo, déjeme hablar, y me dijo, y ya lo dejé hablar todos los 3 puntos que me dijo. Tenía sus 3 puntos, usted ya tenía su tesis bien hecha. Y luego me dice, le dije, ¿usted sabía lo que dice la Biblia? Léele lo que dice aquí, 1 Juan 1:9. No, que esa, el versículo es Romanos. ¿Cuál es, hermano? ¿Romanos 1:9? No, es Juan 1. Romanos 1. No, ¿es Romanos 1:9? ¿O Juan? No, es Juan 1:9. ¿Qué dice Juan 1:9? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. 1:12. 1:12. Sí, Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y sabes lo que me dijo? Es que yo no creo la Biblia. Ah, pues váyase pues. ¿Y no tenemos nada que hablar? ¿No hay nada que hablar? Dice aquí, hermanos, Primera de Juan 2. Versículo 1. 2:1. Aquí está hablando, hermanos, de los hijos de Dios, ¿ok? No lo digo yo, sino ahí está diciendo la Biblia. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2:1. Dice ahí, hijitos, ¿qué? Hijitos míos. Míos, estas cosas os escribo. Pero los escribe, pero si no la lees. Dice Juan, a decir Juan, hijitos míos, estas cosas te escribo. Pues es que Juan, es que ni la leo. ¿Cómo vas a saber? Es que mi fe no aumenta. Dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír de qué. Dice aquí, hermanos, hijitos míos, con esto termino. Hijitos míos, porque luego me hacen enojar, hermanos. Mire, fíjese lo que dice aquí. Hijitos míos, fíjese lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? No pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gracias a Dios que cuando resbalamos, hermanos, Dios nos perdona. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otras palabras, todo el mundo tiene la oportunidad de recibir a Jesús y ser hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, versículo 3. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos. En otras palabras, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, le seguimos, vivimos para Él. Fíjense. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus ¿qué? Mandamientos. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice la Biblia también, cuando habla de la lengua. ¿Qué dice la Biblia de la lengua, hermanos? Que dice que no salga palabra corrompida de vuestra boca. Ahí van las malas palabras. Y dice aquí, hermanos, y en esto sabemos que nosotros conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo lo van a guardar, hermanos, si ni le conocen? Versículo 4. El que dice, Yo le conozco. el que dice, hermanos, hagan una, yo no les digo que peleen con nadie, pero hagan unas personas. Ustedes conocen, ¿quién conoce cristianos? ¿Alguien conoce cristianos? Ustedes todos conocemos cristianos, ¿verdad? Ok. Hágale esta pregunta. Hágale esta pregunta, dígale, ¿tú conoces a Dios? Pero déjeme leer el versículo. Dice, el que dice, yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? El tal es mentiroso. Otra vez, hermanos, le echó la mentira y le que es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Ok? ¿Cuántas personas religiosas que van a otras iglesias que usted conoce, hermanos, que no guardan los mandamientos de Dios? ¿Sabe por qué no los guardan? Porque lo único que saben son los 10 mandamientos. Por eso. Fíjese lo que dice. El versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea ¿qué? Perfeccionado. Mire, hermanos, lo que me está diciendo aquí es que si nosotros guardamos la palabra de Dios, el amor, no de nosotros, sino el amor de Dios, se perfecciona en nosotros. Dice, por esto sabemos que estamos ¿en quién? En Él. El que dice que permanece en Él. ¿Qué dice? Hay una palabra bien importante, versículo 6. El que dice que permanece en Él, ¿debe qué? ¿Debe qué? Versículo 6, 2:6. Como Él anduvo. No, antes de eso. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Como quién anduvo? Como Dios, como Cristo. Como Cristo. Fíjense, hermanos, el que dice que permanece en Él, debe andar
como él anduvo. Entonces, hermanos, si alguien le dice, yo conozco el amor de Dios, y el amor de Dios se ha perfeccionado en mí, ¿sigue sus mandamientos? Oh, yo sigo todos sus mandamientos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles sigues? Porque yo no te he visto. Lo único que te he visto es en el tequerequete. Oye, que yo se me da que inventé esa palabra, ¿no? ¿Cómo se dice, hermana? Mequerengue, meterengue, algo así. En el mundo, más fácil. Si decimos que andamos en luz, hermanos, y debemos estar en luz porque somos cristianos, no nos escondamos de Dios. Pero uno cree, como Adán y Eva, porque Dios preguntó, ¿dónde estás? Dijo, ay, este no sabe dónde estoy. Dice un hermano, con este término ya, hermanos, dice un hermano, bueno, no sé si es hermano, solamente Dios sabe, pero dice él, me habla su esposa y me dice, pastor, amanecimos con una gripa, dice, tremenda gripa, y dice, está bien, hermanos, está bien, quédate en casa, vamos a orar por ustedes. No, a mí hizo orar gratis, pero oramos por ellos. Y no sé, hermanos, si es ignorancia o tontera o bueno, la verdad no sé qué es que se ponen en el Facebook Live y me tienen a mí como amistad. Y me llega la notificación. Y ahí los miro surfeando en la playa de allá del Newport Beach. Y yo digo, pues no, que tienen mucha gripa. Se esconden. ¿Por qué se esconden? Que me digan, ¿sabes qué? En este día yo no quiero seguir a Dios. En este día yo voy a ir a pasar un tiempo con mi familia. Yo no quiero seguir a Dios ahora. Dime la verdad. Sale peor, hermanos. Si alguien va a salir y va a decir, ¿sabes qué? Voy a salir lejos, tengo familia y tengo que irme en avión y me dice y todo. Perfecto. Pero no me mientan, hermanos, porque si me mienten sale peor. Yo no les voy a hacer nada. Pero mienta a mí, mienta a una persona, mienta a quien sea, es mentira. Miéntale al gato, es mentira. La mentira es mentira. El gato no lo va a juzgar, yo no lo voy a juzgar, el que lo va a juzgar es Dios. No mientan, no añada mentiras. Está como la corte, hermanos, que va a la corte uno. Mira, hermano, fue a la corte una persona y habían dos personas ahí y creo que le iban a dar como 10 días de cárcel a un muchacho. 10 días de cárcel, anda sentado con otro. Y ahí anda con el deshaco y con las patas ahí en anaranjado. Y andan así, hermanos. ¿Y qué creen que hace en la corte? Sale corriendo. Va por las escaleras, se le cae la chancla y se va. Por 10 días de cárcel. Y le dijeron, ¿cómo eres tonto? 10 días de cárcel, ponle 60%. En 5 días, 4 días hubiera salido. Pero ya no vas a salir. ¿Por qué? Porque evadiste la ley. Por contempt, te dice en inglés. Evadir arresto y todo ese tipo de cosas. Y ahí cumplió sus 2 años. Por 10 días. ¿Cómo la ve, hermanos? Hermanos, si somos cristianos, hermanos, dice aquí, le voy a repetir solamente esto. Dice, definiendo el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Es la única manera de conocer a Dios como Él quiere y de vivir para Él. Punto número 1 que miramos. Primera enseñanza, miramos que hay un solo Dios. Aunque Dios es un Dios trino, pero todavía no voy a hablar de eso hasta que llegue esa lección. Pero nosotros creemos en un solo Dios. Un solo Dios.
¿Ok? Un solo Dios en 3 personas. No son 3 dioses. Ahora, lo voy a explicar todo lo que yo pueda y todo lo que dice la Biblia. Y cualquier otra pregunta, pregúntesela a Dios. Porque ahí ya yo no sé. Dios, mi mente es finita, no es como la de Dios. Y 2 que vimos ahora, hermanos, es que los hombres y mujeres no tenemos una relación correcta con Dios si seguimos viviendo en el pasado. Dios nos ha hecho criatura nueva. Dios nos ha hecho nuevos. Vimos. O somos enemigos de Dios o somos amigos de Dios. O nuestras obras apestan para Dios o apestamos para Dios, o somos, la Biblia habla de olor agradable a Él. ¿Y sabe cuándo? Hermanos, ¿cuándo subía el humo en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo sabía de qué humo salía? ¿Qué era lo que se estaba quemando? Sí, pero ¿qué era? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de comida era? No tipo de animal. ¿Qué tipo de comida? ¿Verdura? Carne. Perfecto. Cuando usted se entrega a Dios y es obediente, ese olor de su carne, ¿cómo está subiendo para arriba? ¿A qué huele? A carne limpia, como en el Antiguo Testamento, que limpiaba, que tenía que ser un cordero perfecto o un animalito perfecto. O apestamos para Dios por causa de que lo único que está quemando es nuestro pecado y está subiendo hasta el cielo, que llega el punto en que Dios dice, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a oír. ¿Cuál de los dos somos? Si somos cristianos, hermanos, nuestra carne debería subir en olor, en sacrificio, ¿qué? Santo, agradable. ¿Y qué más? Bueno, ahí búsquenle. Por eso dice esto, porque está hablando que nuestro sacrificio. ¿Qué dice en Romanos capítulo 12, versículo 1? Ahí es donde dice. Búsquelo, hermano, ¿ok? Búsquelo, estúdielo y fíjese si usted es así. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y el versículo 2 dice, ¿sabes por qué no puedes sacrificar tu carne? ¿Sabes por qué no puedes obedecer a Dios? Porque no has cambiado tu forma de pensar, porque no has dejado que Dios cambie tu mente, porque es nuestro culto racional. ¿Ok? Ahí está. Vamos a orar, hermanos, a terminar. Gracias. Mire, vamos a salir temprano, hermanos. Ya nos agarraron los burritos, ni modo. Aquí estoy en ayuno de todos modos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Padre, porque eres bueno. Señor, te doy gracias, Señor, por este estudio, Señor, este mensaje. Señor, sé que se alargó, Señor, un poco. Pero, Señor, es una bendición, Señor, con el conocer de usted, Señor. Y es por eso, Señor, que estas enseñanzas, Señor, se tienen que hacer por etapas, Señor. Porque si lo diéramos, Señor, no podríamos acabar. Gracias porque es bueno, Señor, y gracias, Señor, por permitirme el tiempo, Señor, y por los hermanos, recibir la gracia de los hermanos, Señor, para poder terminar este estudio, para no seguir con este mismo estudio la próxima semana, sino entrar al que sigue, Señor, el día jueves, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar en luz. Ayúdanos, Señor, a que si sabemos que no andamos en luz, no digamos que estamos en luz. Más bien que vengamos a la luz para que nuestras obras sean reprendidas y así podamos ser sanados. Porque usted dice, Señor, en su palabra, dice que si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre. Entonces, ¿para qué mentimos? ¿Para qué echamos mentiras? ¿Para qué decimos que estamos en luz? Mejor hay que ser honestos con Dios. Siendo honesto con Dios, alcanzaremos misericordia. Dice el proverbio ahí, dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, a vivir como verdaderos cristianos que somos, Señor. Ayúdanos a vivir como tú viviste. Ayúdanos a andar así como tú anduviste, Señor. Porque eres santo, 3 veces santo, Señor.
Gracias, mi Dios. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados y ayúdanos, mi Dios. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.